Bueno, chicos, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio con la clase. Recuerden que debemos de tomar dos evidencias fotográficas. La primera, bueno, de esta sesión, ¿vale? La primera es hasta que esté el contenido, ¿va? No se les olvide, ya cuando estemos con lo del contenido de la clase y donde salga su rostro. Y la segunda de la pregunta detonadora del chat, ¿va? Bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Les pido de antemano una disculpa por la tardanza de la sesión, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar de manera breve acerca de la argumentación, que es uno de los temas más importantes, creo, para todas las personas, porque a veces no estamos acostumbrados a argumentar las respuestas que damos. Es decir, se nos pregunta, ¿qué es la reforma agraria? Y si no sabemos nada acerca de la reforma agraria, decimos, no sé, es que nunca la había escuchado. Y eso es todo. Pero no nos ponemos a investigar, no nos ponemos a poder pues realmente identificar a qué se refiere y después decir, bueno, ¿de dónde estamos retomando nuestra información? Recuerden que la argumentación pues nos permite sustentar precisamente las respuestas que nosotros estemos dando, ¿va? Y bueno, vamos a estar platicando acerca del tema de la argumentación. El propósito es que nosotros podamos conocer todo acerca de la argumentación, las características y demás, y que con lo del día miércoles, pues ya podamos realizar lo que es nuestra actividad de esta semana. Ahorita pues nada más van a ser, digamos, el tema de argumentación y ya el día miércoles ya terminamos los temas de esta semana para poder pues ahora sí realizar las actividades. ¿Va? Muy bien. Vamos a trabajar con esto. Aquí nos dice que el tipo de documentos que apoyarán a la argumentación, pues es necesario que nosotros estemos reiterando que la argumentación, decíamos, es lo que le da el sustento precisamente a lo que nosotros estemos diciendo o lo que estemos escribiendo. Entonces puede ser libros, pueden ser páginas web, pero que sean páginas donde realmente la información sea fidedigna, es decir, donde a lo mejor páginas de universidades, de investigaciones, de tesis, e inclusive un blog. Un blog no es malo utilizarlo, pero siempre y cuando sea un blog educativo, científico, ¿no? Porque luego nos vamos con, no sé, Blogspot y obviamente eso lo escribió cualquier persona y pues ahí no aplica tanto. O, por ejemplo, si nos vamos a una fonoteca, una hemeroteca, cuando estábamos más en presencial, cualquier tipo de acervo que nos permita que nosotros realmente podamos pues ir trabajando con esta argumentación. Ahorita, pues lo que más se trabaja, pues la verdad es con los sitios web. Anteriormente sí se iba mucho a hacer la documentación, más cuando se hacían las investigaciones científicas, ¿no? Pero ahorita ya todo es con internet, es lo que más se utiliza. Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros seleccionar nuestras ideas y cómo podemos desarrollar nuestras ideas? Bueno, aquí nos dice también que debemos de poder tener un sistema de organización y diseño de estructuras. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar las ideas centrales de un texto. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que nos decían, pues lee el texto X y subraya lo más importante, pero nadie nos dice cómo realmente nosotros podemos identificar qué es lo importante, ¿no? Porque a lo mejor pasaba con ese meme donde decían que utilizaban su marcador y lo utilizaban de todo el libro, ¿no? Marcaban toda la hoja completa. Y obviamente esto es porque a lo mejor para esa persona todo es importante. Parece gracioso, pero realmente nadie nos dice, mira, las ideas centrales son las ideas guía de un párrafo. Normalmente cada párrafo tiene por lo menos una idea central. Y hay párrafos que la verdad no tienen, dependiendo del tipo de lectura, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de literatura, obviamente, ay, César, tienes brillitos. Ah, perdóname. Es que lo vi, nunca lo había visto. Bueno, les decía que, por ejemplo, dentro de lo que son
la literatura, no todo es importante, ¿no? Pero si es un tipo de lectura científica de una investigación, de mínimo cada párrafo va a tener una idea central y una secundaria, ¿no? Que es esa medular que nos permite identificar, pues, el hilo de todo lo que se está desarrollando, ¿vale? Y bueno, aquí nos dice que en primer punto es importantísimo que nosotros estemos considerando el número de ideas principales partiendo de un concepto rector. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nosotros debemos de aprender a identificar cómo son esas ideas principales y cómo es que se dan esas ideas secundarias, ¿va? Y bueno, para esto los diagramas son importantísimos para poder organizar siempre las ideas principales y las ideas secundarias de un texto. Y bueno, aquí nos dice este Calderón, nos hace mención que los diagramas, cualquier tipo de diagrama, nos permite analizar una información que sea con movimiento, es decir, una información que se pueda transferir a otras personas. Es mucho más sencillo recordar la información esquematizada que la información plana, es decir, en texto nada más, ¿no? Y existen tres géneros que él enmarca en este tipo de situación. Nos dice que los autos sacramentales, las comedias y los dramas, que son esos tipos de escritos o de obras que hay para poder analizar la vida de un escritor. Antes de que se me olvide, les voy a poner la pregunta, porque si no, luego se me olvida. ¿Qué importancia tiene argumentar nuestras respuestas u opiniones en un debate? ¿Qué importancia tiene argumentar nuestras respuestas u opiniones en un debate? ¿Vale? Entonces, ahí está para que ustedes lo vayan considerando, porfis. Acuérdense que son dos participaciones, una que es la evidencia fotográfica y la segunda que ya sería cuando estamos respondiendo ahí en el chat. Bueno, les comentaba que de acuerdo a este Calderón nos mencionaba que hay tres niveles o tres géneros para poder identificar cómo es que se da, ¿no? Lo de la escritura. Y aquí nos dice también que existe un primer nivel de análisis que cumple con ciertos requisitos que nos propone otro autor que se apellida Serafini y él nos dice que debemos de establecer, que debemos de ser concisos y que debemos de ser delimitados. Pero ¿cómo nosotros podemos ser concisos y delimitados para poder analizar? Lo que les decía hace ratito, cuando nos dicen subraya las ideas principales y subrayamos muchísimo. No, simplemente pueden ser palabras, no necesariamente tienen que ser ideas, a veces son nada más palabras, guía. A veces hay párrafos que no tienen pues ningún tipo de idea principal, entonces posiblemente nada más no sé, se me ocurre, ¿no? De una página solamente se utilice un párrafo, entonces también es válido. Y bueno, aquí nos dice este autor que la abundancia de las ideas en el primer nivel, que es el de la delimitación de las ideas principales, está mal hecha en lugar de este acomodo que propone que los elementos elegidos sean pocos y potentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sean capaces de arrastrar lo que es una cola de muchas potentes, es decir, que cuando nosotros no tenemos o no reconocemos las ideas principales de un texto o simplemente reconocemos una o dos ideas, posiblemente cuando nos toque hacer la producción de los mismos, pues no vamos a poder realizarlo, ¿no? Normalmente eso sucede que no se puede realizar, ejemplo, un resumen.
Si me dejan realizar un ensayo de un escrito X, posiblemente pues no voy a tener los elementos para poder realizarlo. Entonces es sumamente importante que identifique varias ideas dependiendo la producción que me estén solicitando. Y bueno, después de esto nos dice que el mapa conceptual es un tipo de condición o representación que nos permite poder identificar lo que son las ideas, potencia y potencializar el desarrollo de un texto de manera concisa, que es precisamente lo que decíamos hace rato con lo que es la con lo que es la esquematización. Aquí nos ponen mapa, ¿no? Pero en general puede ser cualquier tipo de esquema, o sea, puede ser un diagrama, la red semántica, todo lo que nosotros hemos estado revisando dentro de las actividades, eso es lo que pues nos permite poder identificar las ideas y sobre todo recordarlas posteriormente. Entonces a eso se refiere. Aquí nos dice que todo mapa o esquema tiene tres elementos y estos tres elementos ya están en el nivel 3, que son los más suficientes para que ellos emerjan desde la ramificación armoniosa y que no pierdan al escritor ni al lector. Es por ello que estos esquemas deben de ser concisos y realmente deben de ir ligando las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que revise su mapa conceptual, en teoría, tendría que tener una idea clara de lo que es ese tema que se está trabajando. Y bueno, es claro que en muchísimos casos el trabajo de estructura no concluye con el texto de la forma general. Entonces aquí también es importante que hagamos las revisiones pertinentes de lo que se está tratando de transmitir, pero por cada párrafo, que es lo que les comentaba, lo ideal o una de las estrategias ideales para poder rescatar lo que son las ideas centrales, sería precisamente que por cada párrafo se señale una o dos ideas principales, dependiendo la extensión, dependiendo el tipo de texto, sí depende de muchos casos. Sin embargo, si es normalmente hay una idea central por cada párrafo y depende también la producción que nos estén solicitando, ¿no? Y bueno, para evitar lo que son deficiencias a la hora de seleccionar cualquier tipo de idea principal o de idea secundaria, es importante que, o más bien nos recomiendan aquí, la reestructuración de las ideas de modo que todas estén apareciendo en una relación dependiente como dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estemos rescatando las ideas, tengamos claro que una idea principal nos va a conllevar a alguna idea secundaria. Entonces, una idea principal siempre tiende a contener muchas más ideas, no es nada más única, ¿vale? Y bueno, dentro de este aspecto nos dice también que los esquemas o mapas conceptuales surgen aquí como auxiliares precisamente indispensables para todos los escritores porque pues nos permite tener una estructura mucho más precisa, aumentar lo que es la claridad de las ideas, comenzar el trabajo de la escritura, y para esto, pues se hace la recomendación de que estén ramificados, de que también tengan esa precisión, de que se esté elaborando un índice y bueno, nos hacen muchísimas recomendaciones aquí. Nos dice que cuando nosotros estamos sintetizando a la perfección el proceso, se pueden ver los capítulos enumerados en orden. También se puede ver lo que son los niveles, ¿no? Cuando son las secciones y las subsecciones, cuando están de manera sucesiva o jerarquizada. Y también nos hace mención que el secreto para no perder el control como escritores radica en los niveles que, eh, que se muestran siempre en todos los esquemas. Y bueno, no sé si haya alguna duda en cuestión a este tema. Si se dan cuenta, es un tema muy, muy cortito, pero es uno de los temas que hemos estado, es uno de los temas indispensables para poder, pues, argumentar, bueno, no, para poder sustentar lo que son, pues,
las respuestas que nosotros estemos dando, las opiniones. Ahora, cuando nosotros hagamos el sustento, no solamente es citando autores, ¿eh? También puede ser por medio de una experiencia. También por eso se puede dar la argumentación, ¿no? Es decir, yo lo vi, lo viví, también se puede dar de esa forma. Existen muchos tipos de argumentación. Bueno, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? Quienes faltan de tomar su evidencia, este sería el momento ideal para que tomen su evidencia porque ya vamos a pasar a la otra diapositiva. Entonces, si no tomaron su evidencia, ese sería ya el último momento, ¿va? No sé si alguien más, igual para participar en el chat. No, creo que no, profe. Creo que ya tomé mis dos evidencias. ¿Cómo? ¿Ya tomaron sus evidencias? Creo que sí. A ver, déjame Falta la checar. mía, profe. ¿Cómo, cómo? No digo que falto yo, profe. Ah, ah, vale. Sí, y bueno, la argumentación en sí, pues es un tema amplio, si nosotros pues realmente quisiéramos enfatizar muchísimo dentro de él, ¿no? Porque pues les digo, existen muchos tipos de argumentación, existen pues los argumentos como tal, pues son esas premisas o esas razones verdaderas, obviamente, que nos permiten tener las pruebas acerca de lo que estamos diciendo. Entonces, aquí lo importante es que la argumentación sea un texto o sea un escrito con el fin de persuadir a las demás personas a que tengan el mismo punto de vista que nosotros tenemos acerca de un asunto, es decir, convencerlo de esa veracidad de la teoría que estamos diciendo, ¿no? Determinando cuáles son las razones por las cuales debiese de compartir la idea que estamos comentando. Entonces aquí ese es un punto importante también dentro de la argumentación. Otro punto importante es la estructura que tiene la argumentación. La argumentación, por ejemplo, no consiste nada más en un conjunto de proposiciones, sino también tiene una estructura específica donde pues viene la premisa, que es ese enunciado que nosotros normalmente decimos o hablamos, y esa conclusión que es la inferencia. Si recuerdan, en cada uno de los esquemas que se les solicita en la clase, siempre les digo, pon una inferencia. Precisamente la inferencia nos da esa argumentación del por qué consideramos que el tema fue relevante o a qué estamos llegando. Entonces, el argumento no solamente es un dato, también es el resultado de la combinación de varios datos, ¿no? También resulta de esa forma. ¿Ya terminaron? Sí, profe, listo. Gracias. Perfecto. De nada. Bueno, chicos, pues, ¿mande? ¿Alguien Sí, falta? me comentaba Dani que si lo puede aceptar porque lo había sacado el Zoom. Ah, ¿lo sacó el Zoom? Sí, Ok, listo. Y bueno, existen muchos roles de la argumentación, ¿no? Lo que les digo, o tipos. Entonces, les digo que la argumentación como tal es todo un tema muy, muy amplio, pero aquí lo importante es que nosotros aprendamos, uno, a identificar las ideas centrales y dos, ya que las identificamos, pues que realmente podamos llevarla a la práctica, es decir, que podamos compartirla en un esquema, en un escrito, en una breve conclusión, sí, en una breve conclusión para que la otra persona pueda cambiar de opinión. Y bueno, la argumentación, ya nada más para ir concluyendo, es esa práctica discursiva que tiene el propósito de que podamos defender una postura, ¿no? Por eso es que les ponía en la pregunta que dice, ¿cómo quedamos? ¿Qué importancia tiene argumentar nuestras respuestas u opiniones en un debate? Precisamente porque cuando nosotros estamos ante
un tema en específico, ¿qué es lo que hacemos? Pues defender la postura que estamos, ¿no? Si hablamos ahorita, ejemplo, acerca de, se me ocurre, la ley Olimpia, ¿no? Pues algunos van a decir, no, pues es que yo sí estoy de acuerdo, de hecho se tardaron, pues ve que ha habido muchas situaciones donde se comparte el famoso sexting y demás, y hay otros que van a decir, no, pues no, no lo vi necesario, creo que hay temas de mayor interés en los cuales se podían haber enfocado los diputados, entonces ahí ya lo que vamos a hacer es, con base en ciertos argumentos, pues realmente poder dar nuestros puntos de vista argumentados, es decir, sustentados, lógicos, razonados, conscientes, demostrables, que nos permitan persuadir a la otra persona y al mismo tiempo dar nuestra opinión y defender la postura. Entonces, para eso es la argumentación, ¿no? Las características de la argumentación, por ejemplo, sería convencer a la otra persona, dar que la otra persona tenga o comparta nuestro punto de vista, ¿no? Que sería esa persuasión. No solamente es opinar, sino realmente sustentar las opiniones. Y no solo es decir, pues lo que pasa es de que yo creo que el aborto está bien, sino es decir, ¿por qué consideramos que es correcto? ¿Por qué consideramos que está bien? ¿No? ¿O por qué estoy a favor? No nada más es decir sí o no, sino el por qué sí o por qué no. También la argumentación se basa en la construcción y manejo de premisas, es decir, de datos, de información, de manera lógica y siempre apela a la razón. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta en el chat cuando les digo, ¿no? ¿Qué importancia tiene argumentar nuestras respuestas u opiniones? Y cuando me dicen yo siento, creo, pienso, obviamente ya con ese tipo de palabras ya no estamos apelando a la razón, sino estamos apelando a un sentimiento y eso ya no es argumentativo. ¿Por qué? Porque los argumentos son lo que son, ¿no? Es información, no es lo que tú quieres, lo que tú crees, sino por qué lo estás creyendo, por qué lo estás sintiendo. Entonces, desde ahí, desde la forma en cómo estamos redactando, desde ahí las otras personas comienzan a saber si nos van a hacer caso, por decirlo de alguna forma, o no. Y bueno, ya hemos llegado hasta aquí respecto a lo que son la argumentación. Les digo, hay muchísimos tipos de argumentación de acuerdo a la persuasión, a la validez formal, por ejemplo, también al contenido, ¿no? Si es útil, si es existente, si es moral. Hay muchos ejemplos que se dan dentro de la argumentación. Por ejemplo, en un debate, cuando están defendiendo su tesis, ahí se trabaja muchísimo la argumentación, una tesis académica, cuando hay una discusión, por ejemplo, en casa, ¿no? Eso podría ser también, ahí se utiliza la argumentación, cuando a lo mejor ahorita que se viene lo de las elecciones, también podría ser ese aspecto, ¿no? Que la argumentación, cuando vayan a darnos las propuestas, pues ahí nos dicen, ¿no? ¿Por qué consideran que son el mejor candidato? Entonces, la argumentación se utiliza en todo momento, desde nuestro hogar, en la sociedad, en la escuela, es decir, la argumentación está en todos lados, pero lo que sí es que la argumentación pues es razonada. Entonces, precisamente a eso se refiere. Y bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan tomado ya sus 2 capturas de pantalla. No se les olvide que tenemos las tareas el 55%, las participaciones en las sesiones el 15%, el examen el 30%, y bueno, esto nos da un total de un 100%. Cualquier duda, cualquier situación, tenemos el WhatsApp, la plataforma y el correo electrónico, ¿vale? Que tengan un excelente día y hasta aquí vamos a dejar ya el tema de la argumentación. Ya continuamos el miércoles con el otro tema para que podamos realizar las actividades de esta semana. Que tengan un excelente día. Nos vemos el miércoles, chicos y chicas. Gracias. Igualmente. Bye, bye. Pórtense bien. Igualmente, profesor. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.